Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado, que cuando ocurra una mala noticia, entendamos y sepamos que tú estás en control de todo. Ayúdanos a entender lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, pero también ayúdanos a respetar tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Es verdad, hermanos, ¿no es así? ¿Cómo podemos nosotros pensar que nuestros pensamientos y razonamientos son mejores o mayores que los de Dios? Porque la voluntad humana está siempre guiada por la conveniencia momentánea, por el bienestar efímero. Pero Dios puede ver más allá de lo que tú puedes ver. Y por eso la voluntad de Dios es perfecta. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por eso hay que tratar de entender cuál es la voluntad de Dios en todo lo que ocurre en nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan para nosotros y este plan es que seamos salvados a vida eterna. Pero a veces queremos hacer lo que nos da la gana, creyendo que lo que hacemos nos va a traer prosperidad. Nuestros razonamientos y pensamientos están basados en deseos momentáneos y resulta que eso que queremos nos lleva a un callejón sin salida. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde ya, hermanos, anotemos estas dos palabras, renovación y la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que si Dios hubiera permitido que todos los planes que tú tenías para tu vida se hubieran cumplido, de seguro que no estarías viendo estos videos, sino que estarías soberbiamente engañado como el resto de las personas del mundo, pensando que eres grandioso y que te las sabes todas, porque resulta que puedes obtener todo lo que desees, cuando en realidad estás metido en un gran engaño, al punto de que si Dios no hubiera estirado su mano fuerte, te hubieras perdido para siempre. Así que Dios castiga a los que ama, pero a los hijos adulterinos les permita que obtengan todo lo que esta vida pueda darles, porque a la final será la única vida que van a tener. Es realmente tremendo, pero ahí queda manifestada la bondad de Dios, que a aquellos que son malos les permite disfrutar intensamente esta vida, como ellos mismos declaran, esta es la única vida que tienen. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Menos vale entonces que Dios te ha disciplinado, no permitiendo que todos los deseos de tu corazón se cumplan, sino muchas veces al contrario. Parece que nada pudiera salir como tú lo quisieras, pero la voluntad de Dios es probada aquí para nosotros como buena, agradable y perfecta. Porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si luego pierde su vida eterna? Pero ¿qué dicen los impíos? Que ellos quieren ganar el mundo. Nosotros queremos es ganar la vida eterna. Las palabras de Jesús son bastante contundentes. Pero cuando Lot miraba cómo volverse más próspero y rico, Lot quería ganar el mundo. Él miró hacia un valle fértil donde parecía que su riqueza sería inclusive mucho mayor que la de Abraham, porque había como
una envidia entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, y estaban como luchando quién tendría más riqueza. Entonces leamos en Génesis capítulo 13, versículo 8 al 10. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Para Lot parecía que el valle de Sodoma era lo más rentable para su prosperidad mundana, pero poco percibía Lot lo que estaba por ocurrir en Sodoma y cómo en cuestión de un par de años Lot perdería toda la riqueza que había acumulado ahí, en esa región donde él pensaba que se haría mucho más rico que Abraham. Miremos entonces que a los ojos de Lot, el valle de Sodoma parecía como el huerto de Jehová. ¿No es interesante, hermanos? Y a la final, bajo los ojos del ser humano, tiene mucha lógica lo que pensó Lot. El valle de Sodoma se veía como una tierra supremamente fértil, regada por el río Jordán. Y Lot razonaba correctamente, de acuerdo a lo que puede razonar un ser humano. Entonces, si tú vas a escoger una buena tierra, tienes que mirar que tenga buen riego, es lo principal, y es lo que enseñan en las normas de agricultura y de pastoreo. Pero a Lot le faltaba una sola cosa, ¿verdad? Y era preguntarle a Dios si era su voluntad que él se fuera a ese valle de Sodoma. Pues eso fue lo que le faltó a Lot, y la voluntad de Dios era que Lot no debía ir en la dirección de Zoar, hacia el valle de Sodoma. ¿Y qué es lo que debió haber hecho Lot según la voluntad de Dios? Lot debió haber permanecido al lado de Abraham, porque la bendición de Dios había sido dada a Abraham. Recordemos que Dios le dice: a tu descendencia daré toda esta tierra. Sin embargo, Lot erróneamente dedujo que él podía lograr la misma bendición separado de Abraham. Y entonces él pensó que se apropiaría de toda la tierra del valle de Sodoma y que esa tierra permanecería eternamente bajo su propiedad. Y resulta que justo esa parte de tierra que Lot quería sería muy pronto destruida para siempre. Entonces, bajo la sabiduría humana, Lot actuó correctamente. El valle de Sodoma, de acuerdo a las normas de agricultura y pastoreo, era la tierra correcta a escoger según lo que a cualquier agricultor o ganadero le puedan enseñar. Sin embargo, según la voluntad de Dios, ese lugar no era el correcto para Lot. Leamos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Es interesante entonces, hermanos, ver cómo inclusive hoy en día nosotros podemos ver con nuestros propios ojos en Google Earth al valle de Sodoma como una tierra donde efectivamente no crece nada, no puede ser sembrada, no produce ni crece en ella hierba alguna, es de locos. Pero es todavía más impresionante que ese será el destino para esta tierra, pero ahora a nivel global. Y tú puedes buscar la prosperidad mundana de acuerdo a lo que enseñan los libros, a lo que ven tus ojos, y puedes tener toda la razón, pero otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que esta tierra debe ser purificada por fuego y que su santa iglesia,
los 144,000 deben ser trasladados a la santa ciudad, donde vivirán con el Padre y el Hijo por 1000 años. Esa es la voluntad de Dios. Pero para los que quieren mirar según los ojos carnales y buscar la prosperidad que este mundo pueda darles, volvemos a ver cómo se repite la historia de Sodoma y Gomorra, de Lot y sus hijas y su esposa, como algo impresionante. Cuando uno ve este dibujo que ha hecho este artista, que representa a Lot huyendo de Sodoma con sus 2 hijas y su esposa que ya se va como rezagando, y como que este artista retrata perfectamente esa crisis que vivió Lot. Uno puede verlo desde aquí tranquilamente, pero puede uno imaginarse lo que era para Lot haber entrado en el valle de Sodoma como un hombre riquísimo y haber salido con lo que traía puesto, con sus 2 hijas y su mujer rezagándose, mirando atrás toda la riqueza que se perdía en un instante. Miremos esta imagen porque es de locos. Un hombre y 3 mujeres. También es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque Jesús dijo que los últimos días serían como Sodoma y Gomorra. Y nosotros vamos a mirar a este mundo con ojos carnales o lo vamos a mirar con ojos espirituales, hermanos. Porque si lo miramos con ojos carnales, volvemos a caer en el error de Lot y vamos a vivir de nuevo la experiencia de Lot, que se va a cumplir de una manera impresionante. Hermanos, leamos en Lucas capítulo 17, versículo 28 al 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, uno se pregunta, ¿hasta dónde llegará el perfecto cumplimiento de estas palabras, verdad? Porque uno dice, sí, claro, esto significa que en los tiempos finales va a haber mucha corrupción en el mundo y luego lloverá del cielo fuego y azufre, pero la realidad es que estas palabras se cumplen detalle a detalle. Hermanos, cuando uno mira este cuadro que pinta este artista, cuando uno ve un pobre hombre huyendo de una tierra a punto de ser destruida con fuego y azufre, huyendo con sus 3 mujeres de la destrucción repentina. Es curioso, yo llamo a esto como una anomalía. Uno no puede sacar como una conclusión de esto que les voy a mostrar, ni puede uno sacar una regla específica, pero es algo que se repite en estos momentos y es como curioso, hermanos, aunque no es una regla exacta. Pero a cada rato se repite. Y yo esto que les voy a mostrar lo he venido viendo desde hace algún tiempo. Algunas imágenes se me han borrado y he logrado recuperar otras porque de nuevo se repite. Está uno mirando por ahí las imágenes, las noticias y vuelve y se repite la misma anomalía. Y a mí me parece curioso. Yo se los muestro. Yo llamo a esta anomalía 3x4 porque siempre vemos en este cuadro a 4 personas, así como Lot y su familia. Iban 4 personas, pero una de esas personas tiene algo diferente de las otras 3, como dice por ahí una cancioncita. Pero es una regla que se repite. Siempre vemos a 4 personas y una persona es diferente de las otras 3. En este caso vemos a un hombre con 3 mujeres y también vemos a 3 personas que están físicamente bien, que son Lot y sus 2 hijas, que van corriendo, y de repente otra persona que es su esposa se va quedando rezagada y ahora ella es la distinta a las otras personas, porque la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. Entonces también es curioso eso. La esposa de Lot es distinta de las otras 3 personas, porque ella es una estatua de sal. Entonces uno ve que hay como una separación entre una persona y las otras 3. La esposa de Lot, que se va retrasando en su marcha, y luego más adelante Lot y sus 2 hijas, afanados en una marcha lineal, sin mirar atrás, tal y como Dios se los advirtió, para poder huir de la destrucción repentina. Asimismo, Dios nos dice hoy a nosotros, hermanos,
No miremos hacia atrás, no miremos lo que hemos dejado atrás, lo mundano, la carne con sangre, el queso, la pizza, las comidas rápidas, los embutidos, los jamones, que por ejemplo hay regiones de Europa donde esto es una tradición tremenda, el comer jamones, el cerdo, la panceta, los embutidos, el chorizo, que es una tradición muy fuerte en Alemania, la salchicha, todo esto lo hemos dejado atrás. No podemos mirar atrás otra vez, hermanos, porque somos de nuevo como esta mujer que se va quedando atrás y otro grupo va adelantando. Y esto se repite, parece mentira. Cuando nosotros vimos la toma de posesión de Trump, ahí salió la foto de Trump con 3 mujeres. Es curioso, ¿verdad? Asimismo, uno también puede ver a una de ellas rezagada hacia atrás. Creo que es la esposa de uno de los hijos de Trump. Y vemos a Trump con su esposa y su hija Ivanka. Todos como en línea, adelante. Es muy curioso, es algo que se repite. Yo digo, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Los días de Sodoma y Gomorra están aquí y es lo único que se puede decir. Miramos en esta imagen al rey con su esposa y sus 2 hijas. Y es que yo me pregunto, hermanos, ¿quién toma estas fotos? Porque es curioso, ¿verdad? Miremos esta imagen porque también puede ser algo que es arreglado. Y es una imagen donde aparece Donald Trump con sus 3 mujeres. 3 mujeres, porque recordemos, hermanos, que es curioso esto. Porque uno puede decir que Lot sale con sus 2 hijas y su esposa huyendo de Sodoma. Pero en cierto sentido, ya sabiendo cómo ocurrió la historia, aunque no quiero decir que para nada lo que ocurrió estuvo bien, pero a la final Lot salió huyendo de Sodoma con sus 3 mujeres, porque luego Lot se casa con sus 2 hijas. Es algo bastante nefasto y pervertido, pero hace parte de lo que ellas aprendieron en Sodoma. Es decir, el desastre que ocurrió en la familia de Lot no fue solamente económico, yo diría que tal vez fue lo de menos, sino lo pervertido que aprendieron sus hijas en Sodoma. No solo las que se salvaron, sino también las que se perdieron, que cuando oyeron que habían 2 ángeles que estaban advirtiendo de la próxima destrucción de Sodoma, se rieron con sus esposos y se perdieron para siempre en esa horrible destrucción que ocurrió en Sodoma. Pero luego Lot escapa con sus 3 mujeres, entre comillas, ¿verdad? Es bastante bizarro, pero es algo que nosotros deberíamos tomarlo con mucho cuidado para estudiarlo y para razonarlo, porque a veces pensamos que queremos obtener lo que este mundo puede darnos, pero resulta que este mundo es ahora la gran Sodoma global. Y de nuevo, se repite esta perversión que había en Sodoma de una manera impresionante. Nada más miremos la música que están escuchando los jóvenes hoy en día. Es una cosa horrenda. La cantidad de groserías y de inmundicia que sale por la boca de estos cantantes, que como ya hemos visto, muchos de ellos son masones. Hermanos, miremos entonces a Donald Trump con sus 3 mujeres. Y es curioso porque uno dice, ¿quién hace esta asociación? ¿Y quién es el que pone esta noticia? Porque vemos a Donald Trump con una actriz de la industria para adultos llamada Stormy Daniels, que ya de por sí es algo bastante inmoral. Luego está su esposa Melania Trump. ¿Y por qué sale como en el mismo grupo su hija Ivanka Trump, verdad? Como que es bastante bizarro. Es decir, habría de salir en este grupo otra de sus exesposas, pero no su hija Ivanka Trump. Porque es como que es una relación bastante curiosa la que se nos muestra aquí. Y es como si se nos quisiera mostrar lo mismo que ocurría en Sodoma y Gomorra con Lot y sus 2 hijas. Porque recordemos también que en una entrevista que se le hizo a Donald Trump, él dio a entender como si él tuviera un romance con su hija. Algo bastante tremendo, bastante pervertido. Pero nosotros vimos a Donald Trump decirlo con sus propias palabras. No fue una noticia de periódico. Luego, en otra imagen que también es el mismo
3x4, vemos a Trump con sus 3 exesposas. Ahora sí, todas son exesposas o esposa de Trump, con Melania y las otras 2 exesposas. Entonces son Trump con 3 mujeres. Y bueno, uno diría, listo, es una coincidencia que ocurre con Donald Trump, pero ya vimos que también ocurre con el rey de España. Ahora, de nuevo, no estoy diciendo ni tratando de inferir que el rey de España también tiene un romance con sus hijas. En este caso, simplemente vemos que se presenta la misma anomalía. Pero, de nuevo, es como curioso el tema, porque también lo podemos ver un poco con Javier Milei. Aunque Javier Milei no tiene hijos, pero de nuevo lo muestran rodeado de 3 mujeres. Javier Milei con su novia, su vicepresidente y su hermana, ¿verdad? Es como de nuevo una agrupación extraña, como que ¿por qué ponen esto en un mismo grupo? Su novia, su vicepresidente y su hermana. Es como curioso, hermanos. Y de nuevo volvemos al mismo asunto. Hay 3 individuos que son 3 mujeres y un individuo que resalta. Pero siempre son 4 individuos. Miremos esta otra, donde también aparece Javier Milei con 3 mujeres. Y uno puede ver también que la mujer que toma la selfie como que se aparta del grupo. Lo normal sería que la mujer que toma la selfie estuviera un poco más apegada al grupo, pero la mujer se ve como separada, igual que la esposa de Lot. También iba un poco separada del grupo. En fin, miremos esta otra. Vemos como si todos estuvieran posando para la foto. Javier Milei con 3 mujeres. Y sin embargo, una de ellas, la que está vestida de morado, parece estar como separada del resto del grupo, ¿verdad? De nuevo vemos al rey de España con su esposa y sus 2 hijas, y el rey de España de pie, y el resto, su esposa y sus 2 hijas, sentadas, revelándonos de nuevo la anomalía. Un individuo que se diferencia del resto de los otros 3. Y por eso yo lo llamo así, 3x4. Es curioso. Ahora, no siempre esta anomalía se presenta con un hombre con 3 mujeres, pero trata como de mostrar el mismo patrón. Por ejemplo, aquí vemos a Donald Trump, que está vestido de pantalón, y vemos a 3 hombres vestidos de túnicas blancas. Es como de nuevo el mismo patrón de 3x4. Una persona que se diferencia totalmente de las otras 3 personas. Y sin embargo siguen siendo 4 personas que están en el punto central de la foto. Miremos esta otra que también es curiosa. Cuando Donald Trump hizo el anuncio de su proyecto Stargate, vimos a Donald Trump haciendo el anuncio y los otros 3 hombres que desarrollan el tal sistema Stargate están como en fila horizontal, separados y agrupados aparte de Donald Trump. Uno pudiera decir, ¿qué pasa aquí? ¿Es esto una anomalía? Porque siempre este patrón se repite de cuando en cuando. Parece que es algo normal, pero siempre se repite. Miremos esta que también es muy curiosa. Vemos a Donald Trump haciendo un anuncio sobre la guerra Irán-Israel y a sus espaldas están 3 hombres de su gobierno. Pero miremos que Donald Trump está vestido de saco azul. Los 3 hombres están vestidos de saco y pantalón negro. También vemos algo curioso. Trump no se reconoce públicamente como católico, aunque nosotros sabemos que él es ultracatólico, pero los 3 hombres de negro sí se han reconocido públicamente como ultracatólicos, autodeclarados en público como personas de ultraderecha. Por ejemplo, el señor Peter Hegseth, quien es el secretario de Defensa, quien públicamente ha mostrado un tatuaje que tiene de la cruz de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro tatuado en su pecho. Luego recordemos cómo el señor Marco Rubio apareció públicamente mostrando la cruz de ceniza en su frente. Algo inédito para un gobernante de Estados Unidos. Y eso es lo único que estoy diciendo, que es algo que jamás se había visto. Y luego el señor J.D. Vance, quien también públicamente ha dado muestras que es un radical ultracatólico que ha ido más veces al Vaticano que camión de vino en Navidad. Los 3 hombres de negro son autodeclarados públicamente como ultracatólicos de derecha. Mientras que ahí tenemos a Trump con saco azul
quien permanece un poco sigiloso y misterioso con el tema, aunque también lo vimos en algún momento mostrarse como vestido de Papa de Roma usando la inteligencia artificial, pero solamente así, callado, no lo revela públicamente. Entonces se repite el patrón de 3x4, ¿verdad, hermanos? Miremos esta otra. Donald Trump, quien es un empresario, pero también político, y que también es millonario, aparece aquí con otros 3 señores, los cuales también son empresarios. El señor Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, y los 3 se han hecho ricos con el Internet, el mundo virtual, pero Trump se ha hecho rico con el mundo real, con industrias reales y físicas. Miremos aquí, por ejemplo, también al Papa de Roma con 3 cardenales, el Papa vestido de blanco, los 3 cardenales obviamente vestidos de negro, pero también vemos que el Papa es de raza blanca y los 3 cardenales son de raza negra. Es decir, es bastante curioso, hermanos. Aquí ocurre un poco algo como aquel video que les mostraba, donde en las películas o en las series de televisión, sobre todo de dibujos animados, aparecía una mujer pelirroja y a su lado siempre había alguien cuyo nombre empezaba con la letra P. Aquí en este caso tenemos a 3 cardenales con gorro rojo, como si su cabellera fuera roja, y el Papa, quien se hace llamar Pedro. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Y miremos esta otra imagen con el presidente de Ecuador mientras habla con 3 obispos. El presidente vestido de pantalón, los obispos vestidos de túnicas blancas. También vemos al presidente que no tiene sombrero y los 3 obispos con sus sombreros. Bastante curioso, ¿verdad, hermanos? Porque también la palabra nos habla de que la Iglesia Católica tiene una relación fornicaria con los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Uno pudiera también decir, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, que los gobernantes están casados con la Iglesia Católica. Es decir, que estos 3 obispos serían como las 3 esposas del gobernante de Ecuador. Y es como si se repitiera de nuevo, hermanos, el asunto en el que Lot sale huyendo con su esposa y sus 2 hijas. Y recordemos que según el Apocalipsis, las hijas de la Iglesia Católica son las iglesias evangélicas. Y en este caso se nos habla de una relación fornicaria, una relación perversa, nauseabunda entre los gobernantes de la tierra y la iglesia. En este caso, no solo ya con la Iglesia Católica, sino con las hijas de la Iglesia. Es decir, que volvemos al asunto de Lot con su esposa y sus 2 hijas, en donde Lot termina casándose con sus 2 hijas. Asimismo, vamos a ver nosotros cómo los gobernantes que estaban casados con la Iglesia Católica, ahora también se casan con las iglesias evangélicas. Ya lo hemos visto con Donald Trump. Nosotros pudiéramos hacer el mismo retrato que ya hemos visto con Trump y sus 3 esposas, pero ahora Donald Trump con la Iglesia Católica, que ya sabemos que está casado con ella, pero ahora también con sus 2 hijas evangélicas. Y aunque hay muchas denominaciones de las iglesias evangélicas, uno pudiera resaltar ya a 2. Ya hemos visto por lo menos a una, que es la Iglesia Evangélica Nominal, representada por estos pastores que hacen milagros, señales y maravillas y que bailan en las iglesias. Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando Donald Trump ha aparecido mirando muy sensualmente a esta pastora de una iglesia evangélica en Estados Unidos que se llama la señora Paula White Cain, a la cual ya ha puesto como jefe de la oficina del Santo Oficio para la Casa Blanca, la oficina del Discaterio de la Fe, que es la Inquisición evangélica del siglo XXI. ¿Ok? Esa es la hija de la Iglesia Católica. Ahora faltaría la otra hija de la Iglesia Católica, que uno pudiera desde ya, aunque parece increíble, pero lo podemos ver clarísimo con la Iglesia Adventista. Porque
dentro de los gobernantes o ministros de Donald Trump hay un ministro adventista y la iglesia adventista no lo ha excomulgado ni lo ha rechazado como adventista, sino que al contrario ha guardado total silencio. Es decir, que ese ministro de Donald Trump es adventista también, y esa sería la otra hija de la iglesia católica. Es indudable, entonces ahí tenemos a Donald Trump con su mujer, la iglesia católica, y sus dos hijas, la iglesia evangélica y la iglesia adventista. De locos, es decir, esto se repite de una manera tan interesante, hermanos, que nadie pudiera decir que yo me invento esto. Miremos, por ejemplo, a Joe Biden con 3 soldados. De nuevo, como que se repite la anomalía. También vemos, por ejemplo, a Joe Biden con su nieta y sus 2 hijos, aparentemente, creo que uno es un hijo de Joe Biden, el otro tal vez no. Aquí la anomalía no está 100% clara, pero sí podemos ver que la nieta de Joe Biden es mujer y los otros 3 que la acompañan, que dentro de esos está el presidente Biden, son hombres. Entonces uno está separado de los otros 3, pero siguen siendo 4. Miremos también aquí al presidente de la India vestido de túnica blanca, y los otros 3, que dentro de esos está el presidente Biden, están vestidos de saco y corbata. Bastante curioso. Miremos esta que pareciera que no tampoco encajara dentro de la anomalía del 3x4. Vemos a Joe Biden con su esposa y vemos a Kamala Harris con su esposo, y parece que son 2 hombres y 2 mujeres, pero miremos lo curioso, que Joe Biden, Kamala Harris y su esposo están de pantalón y la esposa de Joe Biden está de vestido con falda. Asimismo, también vemos que la esposa de Joe Biden está de rosado y Joe Biden, Kamala Harris y su esposo están de colores oscuros. Entonces es como que se repite. Miremos el caso también aquí del presidente Fernández de Argentina con la presidenta Kirchner también de Argentina y otras 2 mujeres. Vemos que el presidente Fernández está de color oscuro, las otras 3 mujeres están de colores claros. Muy curioso. Miremos esta, hermanos, que bueno, también se repite, aunque no en un 100%, porque obviamente aquí tenemos a una hija del presidente Petro que es menor de edad. De ninguna manera estoy diciendo que hay un romance, pero se repite la anomalía de que hay un hombre con 3 mujeres, una de ellas su esposa y las otras 2 sus 2 hijas. Pero de nuevo aclaro que no estoy diciendo que él esté casado con sus 2 hijas. Como ya he dicho varias veces, la anomalía no es como que 100% perfecta, pero se repite de alguna manera. Vemos de nuevo siempre un hombre con 3 mujeres. Miremos en el caso del presidente Joe Biden con sus 3 nietas. Recordemos que sí, en este caso sí podemos decir que hubo como todo un misterio alrededor del asunto en el que Joe Biden aparecía besando en la boca a su nieta. De nuevo, tal vez es algo totalmente normal, a veces pasa en algunas familias, pero hubo el rumor. Y dentro de lo que puede considerarse ese rumor, entonces uno puede ver la anomalía, sin que quiera decir que fue cierto que el presidente Biden en efecto estaba besando sensualmente a una de sus nietas en su boca, pero no deja de ser curioso el hecho de que de nuevo vemos a un hombre con 3 mujeres. También lo vemos aquí al presidente Biden con su esposa y sus 2 nietas. Es decir, la anomalía se sigue repitiendo, es curioso. Miremos también, hasta el presidente Maduro aparece con 3 mujeres. En este caso, pues sabemos que el presidente Maduro no tiene hijas. Entonces, de nuevo, no es que se cumpla en un 100% la anomalía, pero es curioso que siempre aparece algo muy similar, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que como que algo se nos quisiera dar a entender, inclusive a nivel inconsciente, como una advertencia. Cuando nosotros vemos esta anomalía que se repite, algunas veces mucho más parecida a lo que ocurría en Sodoma, otras veces no tanto, pero a la final se repite la anomalía. Y esto nos recuerda, hermanos, que es hora de arrepentirse, es hora de entender que estamos en los días de Sodoma y Gomorra. Leamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es,
sino el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí yo pienso que esta anomalía sí tiene un cumplimiento muy claro, en que todas estas personas que salen en esta anomalía de 3x4, un hombre con 3 mujeres, o un hombre de cierta manera y las otras 3 personas vestidas de otra manera, nosotros vemos que ninguno de ellos guarda los mandamientos de Dios, como ocurrió también en Sodoma. Era una región totalmente opuesta a la ley de Dios. Las personas estaban guiadas por su deseo carnal, no por la ley de Dios, y eso fue el desastre para Sodoma y Gomorra. Y es que, hermanos, miremos lo contundente que es la palabra con relación a lo que es el camino a la salvación, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos. Es decir, el apóstol Pablo lo dice de una manera bastante sencilla, que uno se pone a pensar cómo es posible que estos curas y pastores tengan prédicas de horas de duración enseñando que el apóstol Pablo está mandando a no guardar la ley y los mandamientos de Dios, cuando claramente en este versículo podemos ver que el apóstol Pablo te está mandando a guardar los mandamientos de Dios. Y resulta que este es el modus operandi de estos curas y pastores, que ellos se ensañan y te muestran solo aquellos versículos donde el apóstol Pablo habla de la ley ceremonial y no está hablando de la ley moral. Y estos pastores no te muestran los versículos donde el apóstol Pablo te está mandando a guardar la ley moral. Esos ellos no te los muestran. Y solo te van a mostrar los versículos donde el apóstol Pablo te dice que debes dejar a un lado la ley ceremonial, como es apenas obvio. En el caso de la circuncisión, a la final, si te circuncidas, pues no ha pasado nada, y si no te circuncidas, tampoco ha pasado nada, porque el asunto es guardar los mandamientos de Dios. Ese es el asunto clave, hermanos, y es lo que ha sido totalmente tergiversado por el cristianismo para inducirte a la perversión, a la idolatría, a adorar al sol, al punto de que los mismos gobernantes de la tierra han caído en una terrible perversión y están casados con estas iglesias supuestamente cristianas, las cuales no deberían estarse inmiscuyendo en los asuntos del Estado, sino que deberían dedicarse a leer la Biblia. Pero vemos que no es así. Vemos que se han dedicado a tergiversar el cristianismo hasta el punto de que lo han convertido en una religión apócrifa que no aparece en la Biblia. Entonces, para ellos ahora hay un nuevo día de reposo, lo cual no aparece en la Biblia, pero para ellos este nuevo día es el dies solis, el día del sol, el día del sol invictus. Y entonces han declarado que el domingo es el día del Señor. Y luego tomaron las palabras de Jesús en la última cena, las han sacado fuera de contexto y ahora se han inventado una ceremonia o ritual totalmente falso y sin base bíblica llamado Eucaristía, cuyo mismo título no tiene base bíblica. Tomaron una palabra en griego dicha en un momento casual por parte de Jesús y la han convertido en el título o el nombre de una ceremonia, algo que no tiene ejemplo en la Biblia por ninguna parte, hermano. Entonces, esto que ellos llaman última cena, en realidad es un terrible banquete idolátrico al dios Mitra, en donde el cuerpo de Cristo ha sido convertido en una galleta solar. Luego, ¿dónde me dejan? La terrible anomalía e idolatría de haber convertido la divinidad del Padre y el Hijo en personajes ficticios, en primera y segunda persona de la Trinidad, y al Padre, que es el Dios verdadero, lo han convertido en un Dios trinitario, solar, transgénero, travesti, que unas veces es hombre como Padre y otras veces es mujer como Trinidad, porque la Trinidad es nombre de mujer. Es entonces un Dios totalmente tergiversado y distinto al que vemos en la palabra de Dios. Es algo de locos. Y luego, como si no les hubiera bastado, se han inventado un tercer Dios de la nada, al que han llamado tercera persona de la Trinidad, y han dicho que este es el Dios que viene a salvarnos, que aún tiene más poder que el Padre y el Hijo. Es terrible. Ahora, hermanos, de estas cosas hemos hablado muchas veces.
dioses. Pero en este video, miremos cómo los judíos también tergiversaron el judaísmo para convertirlo en una religión que adora ya no al sol, sino a la luna. Así que en este video vamos a tratar de dar un poco de luz sobre este error de los días de luna nueva. Porque bueno, en general nos hemos enfocado en derrumbar la adoración al sol en el cristianismo apócrifo que tenemos hoy en día, pero en este video vamos a derribar este concepto de adoración lunar que persiste hoy en día en este judaísmo apócrifo que tenemos inclusive hoy en día. Así que este video va a ser súper importante y súper aclarador. Como sabemos, con relación a la adoración a la luna en el Viejo Testamento, tenemos dos conceptos cerrados. El primero, el concepto de que el sábado como día de reposo va ligado a las fases lunares. Hemos hablado ya en parte algo sobre eso. Los que predican este tema están como que más equivocados que ratón en baile de gatos, porque ya hemos visto que los judíos siempre han reposado en el mismo día de reposo, que es en el séptimo día de la semana. Y luego también están los que piensan que en efecto en la Torá se celebraba cada mes una fiesta a la luna, como dice en algunos versículos, días de luna nueva. Pero ambos conceptos son totalmente idolátricos y falsos. Y aunque para el lector deportivo de la Biblia pareciera, porque así si uno lo lee de rapidez, uno pudiera llevarse esa impresión de que sí se festejaban días de luna nueva, Dios deja muy claro este asunto cuando dijo que aborrecía esas fiestas. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, este es un punto importante que debe quedar muy bien aclarado en nuestra mente. Es que Dios nunca buscó un sentido ritualístico para las fiestas solemnes o, como aparece en la palabra, días de luna nueva, inclusive también como se vincula aquí el sábado con rituales ceremoniales, por lo cual Dios también dice lo mismo sobre el sábado, pero no refiriéndose al día de reposo, sino al sentido ritualista que los judíos le habían imprimido a estas fiestas, en lo cual Dios nunca quiso que se celebraran de esa forma, sino que Dios siempre quiso que los judíos entendieran el sentido espiritual de estas fiestas y no que se dedicaran a celebrarlas físicamente y que pensaran que ya por eso estaban salvados, por lo cual inclusive cayeron hasta adorar a la luna. Leamos entonces qué pasa cuando nos encontramos un versículo como el de Isaías capítulo 66 versículo 22 al 23, donde pareciera que inclusive en los cielos nuevos y tierras nuevas vamos a seguir adorando a la luna. Leamos: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Miremos entonces de dónde parte el problema, porque luego, como algunas personas ya venían leyendo esos otros pasajes donde se habla de fiestas de luna nueva como parte de la ley de Dios, sin entender que son parte de una ley ceremonial, pero ahora cuando aparece aquí en este versículo que esto seguirá celebrándose en el cielo nuevo y en la tierra nueva, y que así como guardaremos el santo día de reposo en Shabbat en el cielo y tierra nueva, de igual forma guardaremos los días de luna nueva también en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces alguien
puede deducir perfectamente que así como guardamos el sábado aquí en la tierra, deberíamos guardar los días de luna nueva, porque es lo que vamos a hacer cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Y es desde esa deducción de donde parte todo este movimiento de guardar no solo el sábado lunar, sino que inclusive también los días de luna nueva, que son distintos al sábado lunar. Pero recordemos un poco en qué consiste el concepto de sábado lunar. Los judíos tenían un calendario lunisolar, no como el que tenemos hoy, que es un calendario solar, sino que ellos calculaban las fechas de los meses en base a las fases de la luna. Así que en este caso, la luna nueva marcaba el inicio de cada mes. Y para conocer cuándo era luna nueva, los judíos miraban al cielo y si no podían ver la luna por ninguna parte, para ellos eso significaba que empezaba un nuevo mes. Es decir, que ese día era el inicio del mes o el primer día del mes. Eso es lo que se conoce como días de luna nueva. Y asimismo, de acuerdo con eso, los que guardan el sábado lunar dedujeron que para calcular cuándo es sábado debían partir de ese día de luna nueva que marcaba el inicio del mes, es decir, el primer día del mes. De manera que lo que ellos han deducido es que solamente es sumarle 7 días a ese día de luna nueva y en el octavo día sería para ellos el sábado de reposo. Sucesivamente sumarían de nuevo 7 días al octavo día y entonces en el día 15 tendrían el segundo día de reposo. De nuevo le sumarían 7 días al día 15 para obtener en el día 22 el tercer día de reposo del mes y finalmente a ese día le sumarían de nuevo 7 días para obtener en el día 29 el cuarto día de reposo del mes. Este sería el concepto del sábado lunar, que ellos deducen que debe partir o debería partir del día de luna nueva, que sería el primer día del mes. Pero nosotros ya probamos esto, que la estructura semanal ha permanecido estática, inamovible, desde el primer día de la creación del mundo hasta el tiempo presente. Y esto está claro porque los judíos han sido los primeros en dar testimonio de eso, aunque ellos han continuado con su calendario lunisolar, inclusive hasta hoy en día, sobre todo a nivel religioso, porque si miramos al gobierno, sabemos que el gobierno sí seguía desde 1948 por el calendario gregoriano, pero mirando a los rabinos de Israel, ellos siguen usando para efectos religiosos el mismo calendario lunisolar para hacer el cálculo de cuándo caen las fiestas judías, específicamente para conocer las fechas de celebración de la Pascua, de los panes sin levadura, etc. Sin embargo, está claro, y esto lo puede averiguar cualquier persona por internet o visitando a Israel, que los rabinos no calculan cuándo es sábado de reposo partiendo de los días de luna nueva. Eso está clarísimo. Sin embargo, alguien pudiera preguntarse, bueno, Ecusatón, entonces, ¿cómo fue que hicieron los judíos cuando estaban en el desierto para saber cuándo era sábado? Porque ahí seguramente ellos estaban desligados de la sociedad, del mundo, no tenían almanaques, calendarios, ni nadie que les dijera qué día de la semana era, y por tanto ellos cómo podían saber cuándo era sábado. Es decir, es una pregunta bastante interesante porque uno puede aceptar que mientras los judíos fueron expulsados de Jerusalén y permanecieron generalmente en Europa, pues estuvieron rodeados de una sociedad civilizada que les permitía fácilmente saber exactamente qué día de la semana era el que funcionaba y así ellos podían saber también cuándo era el séptimo día. Pues es algo que viene, como decimos, desde hace mucho tiempo y sin embargo, pues es muy fácil saberlo cuando estás rodeado de una civilización. Pero vale preguntarse
¿Cómo fue que hicieron los judíos cuando estaban en el desierto para saber efectivamente cuándo caía sábado? Es decir, cuál era el séptimo día de la semana, porque nadie les podía decir hoy es lunes, hoy es martes, ni nada de eso. No habían calendarios en el desierto, nadie podía venir de otro país o de otra región a decirles yo salí ayer lunes de la casa, llegué aquí el miércoles. Entonces es algo que es válido preguntárselo, y en parte este es el mismo concepto que se plantean los que guardan el sábado lunar, que ellos piensan que en el desierto el pueblo hebreo tuvo que haber usado el calendario lunar y las fases de la luna para saber cuándo era sábado, y entonces de ahí parte mucho todo este movimiento. Pero miremos esto, hermanos, es cierto que es fácil en nuestra sociedad moderna saber cuándo va a caer sábado. Pues tú simplemente prendes el celular, sabes que es viernes, ya sabes que mañana es sábado. A veces tú te desorientas un poco cuando hay un lunes festivo y crees que es miércoles cuando vienes a ver es jueves. Es muy fácil darse cuenta hoy en día en qué día de la semana estamos para saber cuándo es sábado, y básicamente es fácil guardar todos los sábados cada semana. Y de nuevo, ¿cómo pudiera eso calcularse en el desierto? Sobre todo hace 2500 años, donde no había información o tecnología o correo electrónico, periódicos, revistas. Imagínate nada más, estás totalmente alejado de la civilización. ¿Cómo pudieras volver a orientarte con respecto a qué día de la semana es? Porque de otra manera es cierto que es fácil desorientarse. Tal vez tú pudieras saber en qué día del mes estás basándote en los movimientos lunares y solares, pero si hablamos de un ciclo semanal, es difícil orientarse si estás como que totalmente retraído de la civilización, y tú no puedes saber si es jueves o es sábado, aunque sí puedes contar las fases lunares. Y ahora más adelante vamos a ver cómo algunas fases de la luna nos indican en qué fecha del mes estamos, pero no nos dicen el día exacto, es decir, no nos dicen si es martes o miércoles, pero sí nos pueden decir si hoy es 15, eso sí lo podemos saber con las fases lunares. Entonces, una cosa que es interesante con este tema es que además de todo, la palabra nos deja bien claro que el pueblo hebreo perdió de vista el ciclo semanal. Ellos olvidaron por completo cuándo caía sábado, cuando fueron esclavizados por el faraón de Egipto, es decir, cuando duraron 430 años esclavizados en Egipto, que esa esclavitud fue tan grande que en determinado momento no tenían ni idea cuándo era sábado. Los días de la semana ahora tenían otro nombre, la estructura semanal estaba totalmente perdida, no tenían ni idea y eran esclavos del faraón, trabajaban diariamente sin parar. Ahí es cuando entra Dios con un plan para liberar a un pueblo esclavizado en otra nación. Realmente es algo apoteósico, ¿verdad, hermanos? Porque tú puedes pensar en rescatar a una persona de una ciudad, pero ¿cómo haces para sacar a 10,000 personas de una ciudad, todas juntitas en fila india saliendo de la ciudad, mientras el resto de personas se queda mirando? Y entonces ahí vemos el poder y la gloria de Dios. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, el plan de Dios no solo era liberar al pueblo hebreo de Egipto de forma física, sino también de forma espiritual, que es lo principal, porque no olvidemos esto, y es para anotarlo. Toda victoria ocurre primero en el plano espiritual, luego se refleja en el plano físico, y no como se nos hace creer en este mundo, que una nación sale a la batalla muy poderosa y ya porque creen que tienen muchos tanques y portaaviones, es decir, poder físico, piensan que van a derrotar a la otra nación que no tiene nada, y no saben que toda batalla se gana primero en el plano espiritual, luego en el plano físico. Con Estados Unidos lo hemos visto de una manera contundente. Estados Unidos ha sido derrotado por el Vaticano sin disparar una sola arma. El Vaticano no tiene portaaviones, no tiene tanques de guerra,
y el Vaticano hoy es dueño de Estados Unidos. También lo vimos claramente con la nación de Afganistán. Nosotros vimos cómo en la presidencia del señor Joe Biden, Estados Unidos salió huyendo de Afganistán. Una cosa de locos que es solo ver para creer. Nadie jamás se hubiera imaginado tal asunto, que además pasó desapercibido en el mundo, pero Estados Unidos salió huyendo. Dejaron tirados aviones, helicópteros, tanques, no tuvieron tiempo ni de recuperarlos, salieron despavoridos de Afganistán. ¿Qué será lo que pasa ahí, verdad, hermanos? Entonces, si Dios quería liberar al pueblo hebreo, primero que todo espiritualmente, de Egipto, tenía que recordarles el día de la liberación, como ya lo hemos venido escuchando, y el único día de la liberación que existe es el sábado, ¿verdad, hermanos? Es el día en que de verdad eres liberado de todas tus obras mundanas, cosa que no ocurría en Egipto. Como ya vimos, el faraón mantenía al pueblo de Israel esclavizado día a día a sus trabajos mundanos, cosa que hoy ocurre también, aunque muchos piensan que han salido del trabajo, no se dan cuenta que son esclavizados a través del celular para hacer tareas día a día, sin importar día de reposo ni nada. Ahora, si el sábado está enmarcado bajo una estructura semanal, la única manera de saber cuándo es sábado es contando los días de la semana. Es decir, que tocaría volver a saber cuándo es el primer día de la semana, cuándo es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Cosa que los judíos le habían perdido el rastro totalmente. Imagínate tú eso, ¿verdad? Es decir, de repente le cambian el nombre a todos los días y te meten en un hueco y te sacan y luego tú no tienes ni idea cuándo es lunes, cuándo es martes, no sabes nada porque ahora todos los días de la semana tienen otro nombre y entonces no sabes cuál es el quinto, ni el sexto, ni el séptimo día de la semana. Entonces es lo mismo que le había pasado a los judíos en Egipto. Ellos habían perdido total conexión con el séptimo día porque tampoco sabían cuál era el primero ni el segundo. Es decir, el pueblo hebreo estaba totalmente desorientado porque eran esclavos y ahora Dios tenía que enseñarles cuál era el séptimo día. Miremos entonces por qué el mandamiento dice acuérdate. Lo vemos, hermanos, leamos en Éxodo capítulo 20 versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, no sé quién pueda discutir estas cosas. El día sábado es bendito y santo, y los que reposan en ese día son bendecidos y santificados. Que nadie te engañe, ¿ok? La palabra es clara cuando dice acuérdate del día de reposo, lo cual significa que si queremos guardar la ley de Dios, primero, es decir, lo primordial, lo inicial, es guardar el día de reposo, ¿ok? No es lo último, es decir, no es la última fase, el último paso en el camino a la santidad. No, es el primer paso, es decir, es obligatorio que guardar el sábado sea el primer paso en el camino a la santidad. No en vano, una de las primeras condiciones de Dios para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida era que respetaran el sábado. Es lo que nosotros vemos siempre con relación a lo que ocurría con el pueblo hebreo en el desierto. Respeten el sábado. Y es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Si tú quieres ser liberado de la esclavitud egipcia global que vivimos hoy en día, lo primero es que empieces a liberarte espiritualmente de toda carga pesada. No te olvides que justo ahí en el Vaticano, en esa plaza de San Pedro, hay un gran símbolo egipcio, un gran obelisco.
revelándonos que estamos en la gran Heliópolis global donde tú eres un esclavo. Dios viene a liberarte, pero la liberación no puede ser primero física y después espiritual, sino todo lo contrario, es primero espiritual, luego es física. En este caso, si quieres ser liberado espiritualmente, el primer paso es guardar el sábado como día de reposo. ¿No es apenas obvio, hermanos? Entonces, ¿por qué el primer paso es guardar el sábado? Porque dijo Dios que el sábado es bendito y santo. Es decir, que los que reposan en sábado son bendecidos y santificados. Lo vemos, hermanos. Luego puedes empezar a guardar la ley de Dios en todos los días de la semana, así como lo haces en sábado. Ahora, miremos esto. Dice Dios que el sábado es el séptimo día, pero volvemos al tema. Para el pueblo hebreo que estaba esclavizado y que iba caminando por un desierto, desligado y desconectado de toda civilización, la pregunta es, ¿séptimo día desde cuándo? Porque para nosotros es muy fácil decir que el séptimo día es sábado, porque todos los días de la semana tienen nombres que nosotros podemos reconocer. Pero ahora, si el pueblo hebreo quería recordar desde cuándo, tenía que irse de nuevo al primer día de la creación. Ahora, alguien dirá que en el primer día de la creación el cielo estaba oscuro, casi como igual que una noche de luna nueva donde la luna no aparece y la noche está oscura. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así que cuando tú lees este relato del primer día de la creación, puedes ver claramente que Dios crea el día y la noche en el primer día, pero ojo, porque no había todavía ni sol ni luna, porque luego la luna fue creada en el cuarto día de la creación. O sea que aunque la tierra estuviera oscura porque Dios crea el día y la noche, pues no había luna. ¿Cómo pudiera entonces hablarse de día de luna nueva? Pues no es posible. Es decir, que no se puede pensar que en efecto el conteo debería iniciar desde el primer día de la creación para saber cuándo es el séptimo día de reposo. Como ya vemos, el primer día de la creación no había luna. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces vemos que en efecto la luna fue creada en el cuarto día de la creación. Entonces, si el séptimo día se contara con base en las fases lunares, pues tendríamos que partir del cuarto día de la creación, no del primer día de la creación. Y ya sabemos que eso no tiene lógica, porque Dios decreta que el séptimo día de la creación es santo. Y entonces vemos que si nos basáramos en el calendario lunar, pues el primer día de la luna tendría que ser el cuarto día. Entonces, pues no cuadra con el relato del Génesis. Ahora, habiendo aclarado eso, vamos entonces a mostrar cómo fue que el pueblo hebreo en el desierto pudo reconectarse con la estructura semanal, porque en un momento ellos se desligaron por completo del conteo de los días de la semana y olvidaron totalmente cuál era el séptimo día.
Sin embargo, Dios se los vuelve a enseñar. Leamos en Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Miremos entonces, hermanos, que Dios le recuerda al pueblo hebreo cuándo es el séptimo día a través del maná que caía del cielo. De esta manera Dios le enseñaba al pueblo en el desierto cuál era la estructura semanal, aprendiendo a reconectarse con este ciclo semanal de 7 días para saber cuándo era el día de reposo y sobre todo entendiendo que este ciclo semanal viene desde la creación. Ahora la señal era clara. Miren, en el sexto día va a caer doble porción de maná, muy distinto a lo que pasaba en los otros 5 días donde caía una porción para ese día específico, mientras que en el sexto día caería doble porción. ¿Y por qué? Porque mañana sería el santo día de reposo y por tanto este sexto día debía ser día de preparación, y en este día de preparación era permitido recoger doble porción de maná, porque además en el resto de días, si el pueblo hebreo recogía doble porción, al día siguiente el maná amanecía podrido, inclusive hasta con gusanos. Pero en el sexto día el pueblo judío podía guardar maná para el día siguiente y ese maná no amanecía podrido ni agusanado. Es decir, que el pueblo hebreo podía tener plena seguridad de cuándo era sábado. Era sábado al día siguiente de cuando caía una doble porción de maná. Ese era el sexto día. Entonces ya ellos podían saber básicamente cuándo era el séptimo día. Y además de todo, tenían una señal milagrosa e irrefutable que le demostraba al pueblo hebreo que estaban en ese día que Jehová había declarado santo al inicio de la creación. Y la señal era que en el sábado el maná permanecía sin corromperse, es decir, no amanecía podrido. Y entonces uno como que recuerda la oración del Padre Nuestro cumpliéndose literalmente. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Así como se cumplió para el pueblo hebreo en el desierto, así se sigue cumpliendo para nosotros hasta el último día de este mundo. Pero también vemos algo interesante, que Dios hace llover maná del cielo, no solo para los justos, sino también para los impíos y paganos. Inclusive hoy lo podemos ver, ¿verdad, hermanos? Es hasta curioso. Tú entras a TikTok y ves al impío y al pagano dando gracias a Dios, diciendo que Dios es bueno y dando gracias por las bendiciones recibidas. Eso sí, está bien claro que ellos violan el santo día de reposo y el resto de los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno que hace llover sobre ellos bendiciones. Tanto para justos como para injustos, a ambos les caen las bendiciones de Dios. Vemos, hermanos, es lo mismo que pasaba en el desierto. Dios hacía llover maná del cielo sobre una multitud mixta, una multitud de justos e injustos que iban ahí en el desierto. Pero miremos esto, que la bondad de Dios es revelada todavía mucho más para su santo pueblo, cuando para el pueblo de Dios estaba destinada una doble porción de maná en el sexto día. Pero aquel que no respetaba ese mandamiento de Dios de guardar el día de reposo, tenía que salir a buscar alimento en sábado. Pero ¿qué dice la palabra? Que por más de que salían a buscar alimento en sábado, no lo hallaban. Entonces, claro, estos son los mismos que luego se quejaban, diciendo que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos venir a morir en el desierto. ¡Qué cabezas duras!, ¿verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 16, versículo 25 al 27. Y dijo Moisés:
comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. ¿Lo vemos, hermanos? Esto sigue pasando hasta el fin del mundo. Los que salen a trabajar en sábado, los que salen a pisotear el sábado, sea lo que salgan a hacer, no lo van a hallar. Aunque pareciera al principio que sí lo hayan, van a quedar por fuera del maná del cielo. Hermanos, es lo que nos revela la palabra. Aquellos que buscan prosperidad mundana en el sábado, no la van a hallar. Momentáneamente pareciera que son ricos y pareciera que atesoran productos mundanos, pero sabes, se están quedando por fuera de la palabra de vida eterna, que es el verdadero maná que cae en el cielo. Este es el pan de vida, hermanos. Para los que no guardan el sábado, no reciben el pan de vida. Y uno puede ser testigo viviente de eso cuando vemos a los domingueros totalmente engañados, ¿verdad, hermanos? Viven en fantasías perdidas y en ilusiones secretadas por pastores vendehumo. Es tremendo verlos cuán engañados están, pensando que se salvarán por comer una galleta o por ir a dar palmas en una iglesia. Estos son los que no santifican el sábado y por eso no hallan el alimento de vida, el maná que cae del cielo. Lo vemos, hermanos, salen a trabajar en sábado y se pierden del maná, porque no lo hallan, se pierden de la verdadera palabra de Dios. Mientras que el pueblo santo de Dios recibe doble porción, no solo para el viernes, sino también para el sábado, para que puedan ser liberados de sus cargas mundanas. Pero los impíos no reciben doble porción, ¿verdad, hermanos? Y aunque pareciera que recibieran una gran porción, por un saco roto se les va a escapar todo lo que han acumulado, de manera de que se han perdido de la mejor parte, del maná que cae del cielo, justo en sábado. Hermanos, para ellos no hay doble porción y nunca pueden conocer el día de la liberación. Seguirán siendo esclavos, no solo esclavos de Faraón, sino también esclavos del pecado. Y por eso no pueden ser liberados, porque la liberación es primero espiritual y luego física. Esta es la enseñanza para el pueblo hebreo en el desierto. Ellos ya sabían cuándo era el 6º día. Ahora sí, mira, está cayendo una doble porción. Mañana es sábado. Está bastante claro, ¿verdad? El pueblo hebreo en el desierto no se guiaba por las fases lunares diciendo, mira, es luna nueva, entonces en 7 días es sábado. Plop, no funcionaba así, ¿verdad, hermanos? Sino que era el maná que caía del cielo el que los guiaba para recordar la estructura semanal. Los vinculaba de nuevo al ciclo semanal para llevarlos hasta la creación del mundo, hasta el 7º día, cuando Dios dice que el sábado es bendito y santo. Hermanos, es bastante tremendo, pero además recordemos que aquella porción de maná que se guarda el viernes para el sábado no se corrompía, no hedía, no se agusanaba en el sábado. Pero ¿por qué en el resto de días el maná, si se guardaba para el otro día, si se agusanaba, si cogía mal olor? Y esto es porque el sábado es santo. En el sábado no hay putrefacción, no hay corrupción, no hay muerte. Hermanos, el sábado tiene el poder para santificar y transformar lo corrupto. Es lo que nos revela la palabra. Si yo estoy leyendo algo incorrecto, que alguien me lo muestre. Pero estoy leyendo tal cual lo leen ustedes, hermanos. Y esto va para aquellos que dicen, ¿qué más da? Si reposo en domingo o en martes, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que el maná se pudre en domingo y en martes, ¿ok? El único día que el maná no se pudre es en sábado. ¿No es eso tremendo, hermanos? El sábado es este día que Dios declaró santo desde el inicio de la creación, es decir, que solo en sábado eres santificado, no en cualquier otro día de la semana. Claro que tú puedes venir a orarle a Dios cualquier día de la semana, pero si quieres recibir el maná del cielo, que es la palabra santificadora de Dios, tienes que guardar el sábado. De otra manera, no la vas a hallar.
tal y como lo dice la palabra, hermanos. Es una tremenda demostración del poder de Dios, que el Padre eterno vincula de nuevo a su pueblo al ciclo semanal, y ahora el pueblo hebreo sabe contar los días de la semana, porque sabe muy bien que el viernes cae una doble porción de maná, y eso quiere decir que el siguiente día es el séptimo día. Bastante claro, ¿verdad? Así que esta historia en el desierto, hoy en día para nosotros, sirve de testimonio para entender cómo es que el pueblo hebreo recordó la estructura semanal de la creación, y que esa recordación no fue gracias a las fases lunares, sino que fue gracias al Padre Eterno, que a través del maná le enseñó al pueblo hebreo cuándo era sexto día, cuándo era séptimo día, cuándo era primer día. Bastante clave, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿por qué los que practican el sábado lunar nos acusan de celebrar el sábado en un día falso, cuando son ellos los que celebran el sábado en un día falso? Porque ¿qué pasa? Igual que los domingueros, que el domingo no es día de reposo, pero en el sábado lunar tenemos otro problema aún peor, que si tú te fueras a guiar por las fases lunares, entonces el sábado siempre se estaría corriendo, y obviamente un sábado ahora podía caer en lunes, en miércoles, en viernes, en domingo, en fin, porque los días de luna nueva son totalmente aparte de los días de la semana. Pero además, hay veces que las personas en el antiguo Israel salían a mirar la luna y resulta que el cielo estaba nublado, y entonces plop, no podían saber cuándo era luna nueva, tenían que esperar 1 o 2 días, y eso hacía que el calendario se fuera corriendo y corriendo y corriendo, porque no había otra manera, tenían que ver la luna, y por eso no se podía tomar el día de luna nueva para saber cuándo era sábado, porque básicamente ninguna sociedad pudiera operar con un día de reposo que se mueve dinámicamente a través de la semana. Es imposible, ¿verdad, hermanos? Es algo así como lo que ocurre con los meses y las fechas, porque tú pudiste haber nacido un miércoles 12 de octubre, pero al siguiente año, el 12 de octubre puede caer en domingo, porque las fechas van totalmente desligadas de los días de la semana. Pero además de todo, si el séptimo día es santo, ¿cómo pudiera serlo si constantemente se está corriendo? Entonces no se pudiera hablar de séptimo día, se tuviera que hablar de la luna. La luna es santa, la luna es la que nos dice cuándo reposar. No el séptimo día, porque no podemos saber nunca cuándo es el séptimo día, porque siempre está cambiando, debido a que las fases lunares siempre están cambiando. Entonces, vemos que el sábado lunar es totalmente incorrecto para saber exactamente cuándo es el séptimo día. Con todo y eso, el problema del calendario lunisolar es que se va adelantando cada vez más y más, y por eso cada 2 o 3 años los judíos tenían que adicionarle otro mes al calendario lunisolar, un mes llamado Adar II, y esto tenía como objetivo corregir ese problema de que cada mes a veces ocurría que no se sabía cuándo era luna nueva, y entonces tenían que esperar 1 o 2 días, y por eso se iban corriendo las fechas, y cuando se venían a dar cuenta, los meses que correspondían a la primavera venían a caer en febrero, y entonces obviamente eso traía muchos problemas, porque entonces eso entraba en contradicción con la ordenanza que Dios había dado. El primer mes para el pueblo hebreo era el mes de Abib y debía coincidir con la primavera. Pero ¿qué pasaba cuando la primavera venía a coincidir con el último mes? Debido a que siempre se están corriendo los días cuando tú mides los meses a través de un calendario lunisolar. Entonces, es algo muy similar a lo que ha ocurrido con el calendario gregoriano, razón por la cual, por eso a veces tenemos años bisiestos, es necesario acortar el año un poco porque se va adelantando debido a un pequeño desfase. Entonces, con relación al judaísmo, la fecha del mes en que se celebra las fiestas judías
sí pueden calcularse en base a las fases de la luna. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, esta frase del versículo que dice principio de los meses, en hebreo es Rosh Hodesh, que también traduce cabeza del mes. Y entonces aquí vemos que el Rosh Hodesh es el primero del mes y es también luna nueva. Por eso también en las Biblias del Antiguo Testamento, en algunas partes, cuando aparece la palabra hebrea Hodesh, se traduce como luna nueva. En otras partes se traduce como mes. Pero en general la palabra Hodesh se traduce como mes y en otros casos como luna nueva. Ahora, siguiendo con el versículo, en el día 10, el pueblo hebreo debía tomar un becerro, un cordero por familia para sacrificarlo. Y entonces, ¿cómo sabían cuándo era el día 10? Pues aquí ya Dios sí lo está dejando más claro. Pues debían partir del día de luna nueva. De ahí debía empezar el conteo y entonces ahí podían saber cuál era el día 10. Y entonces ahora sí, eso es totalmente válido. Calcular una fecha, no un día de la semana, pero sí una fecha a partir del día de luna nueva, que es el día primero del mes, que en hebreo traduce Rosh Hodesh. Y de ahí viene toda una fiesta también, llamada en hebreo Rosh Hodesh, que es ya algo del problema que también ha ocurrido en Israel, que es que se ha formado como un cierto tipo de ritual de adoración a la luna. Ahora, este 10 de Abib fue el mismo día cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Luego, el día 14, Jesús se reunió con los apóstoles para comer la Pascua, y el día 15 fue cuando Jesús fue colgado en el madero como Cordero Pascual. Tremendo, ¿verdad, hermanos? La coherencia de la Biblia es impresionante. Pero vemos que justo entre los días 14 y 15 ocurre también una interesante fase lunar, que es la luna llena. Entonces, la luna llena nos revela la mitad del mes. El pueblo hebreo en el desierto podía saber cuándo era la mitad del mes, y de esa manera tal vez se le facilitaba saber en qué tiempo estaban del año o del mes. Pero otra cosa era con la estructura semanal. Ahí sí había un grave problema. Entonces, desde la luna nueva, que marca el primer día del mes, hasta la luna llena, deberían haber 14 o 15 días. Pero esta luna llena servía también para identificar el día de la Pascua. Es decir, cuando Jesús murió en el madero, debió haber existido o haber ocurrido una luna llena, porque nosotros sabemos que ese día era viernes. Pero de nuevo, en este caso, en el día de la Pascua, el día en que cae es irrelevante. Nosotros vemos que la Pascua sí puede caer en cualquier día de la semana, ahí no hay problema. Lo importante es la fecha del calendario, no el día de la semana en el que cae la Pascua. No ocurre así con el día de reposo. En el día de reposo lo importante es el día de la semana, no importa la fecha del calendario. Es decir, nosotros reposaremos en sábado, no importa si ese sábado sea 24 de diciembre o 31 de diciembre o la fecha que sea. Para nosotros aquí lo primordial no es la fecha del calendario, sino el séptimo día de la semana. Pero ahora también uno puede ver algo curioso, hermanos, y es que vemos esa luna llena cuando Jesús estuvo colgado en el madero, y uno puede entender que esa luna llena seguramente estaba roja como de sangre, así también porque vemos que el sol se oscureció, y es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 15 al 20. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces nosotros tenemos un testigo, un primer testigo, que eran los apóstoles, diciéndole a los demás moradores de Jerusalén: miren, se cumplió la profecía del profeta Joel, ¿ok? Completamente. Y nosotros estamos viendo que los hijos y las hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego también dice: daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero lo que nos está diciendo el apóstol es que esto se ha cumplido perfectamente, y lo podemos comprobar en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora, volviendo al tema del sábado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, te meterían a una cárcel donde no tendrías contacto con ninguna persona? Pues tú tendrías que llevar el conteo semanal de los 7 días. ¿Qué nos revela eso? Que desde el inicio de la creación hasta el fin del mundo, inclusive hasta la segunda venida de Jesús, tendrán que existir hijos de Dios vivos que lleven el conteo del ciclo semanal. ¿Qué quiere decir eso? Aun y cuando el anticristo romano pase un decreto de pena de muerte, en el que además, inclusive, aquel que no repose en domingo no pueda comprar ni vender, con todas esas cosas, siempre, pero siempre, va a existir un pueblo en esta tierra que, sea donde sea que esté, va a llevar el conteo de la estructura semanal y va a saber exactamente cuándo es el séptimo día de reposo. Así esté totalmente desligado de la civilización, sea que estés en la selva o en el desierto, tú necesitarás llevar el conteo cíclico de la estructura semanal. Ahora, como sabemos, el Papa Gregorio XIII fue quien cambió de calendario juliano a calendario gregoriano. Pero lo que cambió fue la fecha del mes. ¿Qué pasaba? Como ya vimos, el calendario juliano tenía años más cortos y eso hacía que las fechas se fueran adelantando. Por ejemplo, la primavera empezaba a caer en febrero, como ya vimos que también pasaba en el calendario lunisolar. Entonces había que reparar el error. En el caso del calendario gregoriano, se había adelantado 10 días. Si el Vaticano quería seguir imponiendo su falsa fiesta de Semana Santa, tenía que corregir el error de otra manera. Pronto la Semana Santa habría tenido que celebrarse en febrero. Entonces el Papa Gregorio lo que hizo fue sumarle 10 días al calendario, y ese calendario dejó de ser juliano para ahora ser gregoriano. De esta manera, el jueves 4 de octubre pasó a ser viernes 15 de octubre. Lo que podemos ver es que lo único que cambió aquí fue la fecha. En vez de pasar de 4 de octubre a 5 de octubre, se pasó de 4 de octubre a 15 de octubre. Pero la estructura semanal quedó exacta. De jueves se pasó a viernes. Es decir, que no hubo modificación alguna en el ciclo semanal. Ahora, otra cosa hubiera sido si de jueves se hubiera pasado a lunes. Pero eso no ocurrió. Ya vemos que el Papa Gregorio XIII solo afectó el calendario, pero no los días de la semana. Miremos, por ejemplo, cómo se calcula la Semana Santa. El cálculo para saber cuándo debe caer la Semana Santa
parte primero de saber cuándo es el equinoccio de primavera. Como sabemos, generalmente el equinoccio de primavera es en marzo 21. Luego se espera la próxima luna llena, que como ya vimos debe caer entre el 14 y el 15 de cada mes. En este caso, la próxima luna llena cayó el 15 de abril, lo cual quiere decir que la fecha de Semana Santa debería haber estado entre el domingo 13 de abril al domingo 20 de abril, como en efecto ocurrió en el año 2025. No estoy queriendo decir que esto es correcto, porque como ya podemos deducir, pues por ninguna parte en la Biblia aparece que tú debas calcular esta fiesta de esta forma, mirando primero el equinoccio de primavera y luego esperando la siguiente luna llena. Pues eso no es bíblico. Imagínate, ¿de dónde pudo haber salido tal invento? Pues nada más que del Vaticano. Por eso es que hemos dicho que la fiesta de Semana Santa es una fiesta solar, porque está totalmente vinculada con el equinoccio de primavera. Pero ahora, en lo que respecta a los días de luna nueva, decretados como Rosh Hodesh o cabeza del mes, podemos ver que son solamente parte de una ley ceremonial, pero nunca fueron instituidos como parte de una ley moral y tampoco fueron instituidos como unos ritos en torno a la luna. Leamos en Números capítulo 28 versículo 11. Al comienzo de vuestros meses, ahí tenemos Rosh Hodesh, ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. En este versículo podemos ver que la frase comienzo de vuestros meses es esa misma Rosh Hodesh, pero en plural, que también pudiera traducirse como lunas nuevas. Pero podemos ver que esto está ligado a una ceremonia en el templo que se hace para Jehová, no para la luna, sino para Jehová, en donde debían matarse 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Entonces imaginémonos esto, hermanos, que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, los santos de Dios van a adorar al Señor en luna nueva, matando 2 becerros, carneros y 7 corderos. Pues eso no parece tener ninguna lógica. Sin embargo, el señor César Vidal, quien ya hemos visto que parece que fuera un agente del Vaticano, aunque no pudiéramos decirlo con total certeza. Sin embargo, él declara en este video que les he venido mostrando sobre él, que el versículo de Isaías capítulo 66, versículo 23, no puede referirse a cielos nuevos y tierra nueva, como en efecto claramente lo dice, pero para él eso se refiere a un periodo distinto y específico de la historia del pueblo hebreo, pero no a cielos nuevos y tierras nuevas en el paraíso. Por eso César Vidal dice que a la final, como ya no se ofrecen becerros en sacrificio a Jehová, mucho menos deberíamos reposar en sábado, que es en el 7º día. Y este es el problema de no entender claramente lo que dice la palabra. Porque no solo César Vidal está muy equivocado, sino también están muy equivocados los que dicen que como hay que reposar en sábado en el cielo nuevo y en la tierra nueva, también habrá que guardar los días de luna nueva en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ambos puntos de vista son tanto opuestos como equivocados. Y por eso nosotros aquí estamos derrumbando ambos puntos de vista. No solo el de César Vidal, sino también los que guardan los días de luna nueva y los sábados lunares. Todas esas doctrinas falsas las estamos derrumbando en este único video. Así que cuando nosotros vemos en este versículo de Isaías, capítulo 66, versículo 23, la palabra Hodesh, que ya hemos visto que traduce cabeza del mes, pero que también es traducida como luna nueva, nosotros vemos que la traducción más correcta sería simplemente mes, no luna nueva. Y esto sería la manera correcta de interpretar ese versículo. Es decir, que vamos a ir a adorar a Jehová
de sábado en sábado y de mes en mes, no de luna nueva en luna nueva, como si fuéramos a matar becerros, carneros y corderos, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero además de todo, hermanos, recordemos que Jehová instituyó 3 tipos de celebraciones que debían celebrarse cíclicamente en el templo. Las primeras eran los días de luna nueva, que como ya vimos en hebreo se llaman Hodesh o Rosh Hodesh. Las segundas eran las fiestas judías o fiestas solemnes, como la Pascua y los panes sin levadura. Y las terceras eran los sábados o días de reposo en el 7º día. Entonces estas son las 3 tipos de celebraciones que debían hacerse cada una según sus ritos y ceremonias. Sin embargo, recordemos que el pueblo hebreo guardó el sábado en el desierto, obedeciendo los estatutos y mandamientos de la ley de Dios, es decir, sin hacer ninguna obra en el 7º día, ni recoger comida, ni cocinar, ni prender fuego en sus congregaciones, lo cual quiere decir que ellos sí guardaron el sábado en el desierto, pero nunca hicieron ritos ni ceremonias como las que luego se empezaron a hacer en el templo con relación al sábado, es decir, sacrificando becerros, corderos y carneros. Estas cosas son parte de la ley ceremonial, y aunque se hacían también en sábado, nosotros podemos ver claramente que los judíos, cuando estaban en el desierto, no hacían estas cosas. Sin embargo, sí guardaban el sábado. Dios aprobaba cómo ellos guardaban el sábado, porque el sábado hace parte de una ley moral, que es una ley que está por encima de la ley ceremonial. Leamos en Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Lo vemos, hermanos, tenemos entonces días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, que son celebraciones según su número, según su rito, continuamente para Jehová. Pero luego recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Uno casi que puede ver cómo el apóstol Pablo sigue la misma estructura de celebraciones, ¿verdad, hermanos? Como la acabamos de leer en Primera de Crónicas capítulo 23, versículo 31, cuando habla de sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes. Pero vemos que también el apóstol Pablo las vincula con comida y bebida. Es decir, que está dejando claro que son rituales de sacrificio en el templo. Y por eso vemos que el sábado de reposo queda excluido de esto que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Porque el pueblo hebreo, como ya vimos, guardó el sábado en el desierto sin comida ni bebida ritualística, simplemente no haciendo ninguna obra en sábado. Y entonces Dios aprobó eso. El sábado estaba desvinculado de sacrificios de comida y bebida. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la comida y la bebida junto con estos rituales son sombra de lo que ha de venir, o sea, de Cristo, porque Él es en realidad el verdadero Cordero que sería sacrificado por los pecados del mundo. Pero vemos que el cuarto mandamiento no ordena a sacrificar carneros, ni becerros, ni corderos. Sin embargo, pues era parte de la ley ceremonial que se hacía en el templo, inclusive durante el sábado, que era día de reposo. Pero una cosa no anula a la otra. La ley ceremonial podía funcionar paralelamente a la ley moral. Sin embargo, alguien dirá, ¿cómo pudieran ser los días de luna nueva o Rosh Hodesh, sombra de Cristo? Porque uno puede entender que las fiestas solemnes sean sombra de Cristo, como ya hemos estudiado en otros videos, pero ¿desde qué punto de vista los días de luna nueva pueden ser sombra de Cristo? Miremos que la luna, inclusive,
Cuando se habla de mes, eso va ligado a una renovación, y la luna en sus fases lunares se renueva continuamente. Primero empieza como luna nueva, luego va en sus fases lunares, luego luna llena, y luego otra vez se renueva como luna nueva. Y esto es sombra de Cristo, porque esto nos lleva a la renovación para ser imagen de Cristo. Leamos en Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, está claro que Dios no estableció esta luna nueva para que los judíos empezaran a matar becerros y corderos y carneros y luego estuvieran pendientes del día de fiesta, sino para que lo tomaran desde un sentido espiritual, en el que debemos renovarnos al conocimiento pleno de la perfección y santidad que Dios requiere para su pueblo. Pero ni las fiestas judías ni las lunas nuevas son parte de la ley moral. Tenían un sentido espiritual que fue tergiversado por el pueblo judío y convertido en ceremonias literales y físicas que no tienen ningún sentido espiritual, de manera de que nunca pudieron adquirir el conocimiento pleno, como dice el apóstol Pablo, en donde ellos debían dejar atrás aquello que era sombra de Cristo, para ahora convertirse en aquello que es imagen de Cristo. Fue lo que debió hacer el pueblo judío y nunca lo pudieron hacer, como hasta hoy en día tampoco lo han hecho. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? Pues nosotros somos llamados a convertirnos y renovarnos en imagen de Cristo. Por tanto, cuando nosotros leemos este versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 16, está claro que se refiere a ritos y ceremonias de la ley ceremonial y no incluye el día de reposo en sábado, que hace parte de la ley moral. Leamos en 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Ok? Y es cierto, hermanos, ha de ser perpetuo, pero en su sentido espiritual, no en su sentido ritualístico. Y asimismo, cuando Dios declaró el sábado santo en el séptimo día de la creación, recordemos que no habían panes de la proposición, ni holocaustos mañana y tarde en el día de reposo, ni habían sacrificios de cordero, ni había nada de eso. Así que lo que aquí queda desligado es el ritualismo. Pero ni los días de fiesta ni los días de luna nueva son parte de los mandamientos de Dios, aunque el concepto sí lo podemos entender, ¿verdad? El concepto de renovación. Pero aquí no hay ningún mandamiento de celebrar ningún día de luna nueva, hermanos. Entonces miremos, tal y como vimos al principio del video, la circuncisión no es nada sino guardar los mandamientos de Dios. Como ya vimos que el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado. Así que este versículo de Colosenses 2:16 deja sin piso la celebración de cualquier fiesta judía en su forma ritualística, en su forma física, en su forma literal. Pero también deja sin piso la celebración de cualquier fiesta cristiana, donde tú vas a comer y beber, donde hay días de fiesta, donde hay celebraciones literales y físicas, donde hay Semana Santa, Eucaristía, Navidad. Todas estas cosas, pues ni siquiera tienen base bíblica. Aquí sí que es peor. Yo no pudiera decir que son sombra de Cristo porque no aparecen en la Biblia.
Pero en el caso de las fiestas judías, los días de luna nueva y estos sábados ritualistas son sombra de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y nosotros ya tenemos la imagen de Cristo. Sin embargo, como ya vimos, podemos aprender el sentido espiritual de estas cosas. Y esto era lo que Dios quería enseñarle desde un principio a los judíos. No era la voluntad de Dios que los judíos empezaran con toda esta cantidad de ritos, hermanos, sino que los aplicaran en su sentido espiritual. Es tremendo, hermanos. Ahora, como para ir cerrando este video, todavía es menos plausible que en el cielo nuevo y en la tierra nueva celebremos días de luna nueva como si en efecto hubiera una luna, porque específicamente el Apocalipsis nos revela que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá luna. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es bastante claro y el lenguaje es muy similar al usado al inicio de la creación. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 15. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, las lumbreras en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no serán ni sol ni luna, serán el Padre y el Hijo. Entonces no tiene lógica en lo absoluto que en el cielo nuevo y en la tierra nueva celebremos literalmente una fiesta preciso en un día de luna nueva, como si en efecto existiera la luna y alguien tuviera que salir a mirar si estamos en día de luna nueva. Eso es totalmente ridículo, porque efectivamente no habría luna física en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y esto curiosamente contrasta mucho con lo que dijo Ellen G. White cuando dijo que el profeta Enoch vivía en un mundo de 7 lunas. Y es que parece que en ese mundo la gloria de Dios no ilumina y el Cordero no es su lumbrera, y como que por eso se necesitaron 7 lunas. Plop. Entonces, volviendo de nuevo al pasaje de Isaías capítulo 66, versículo 23, vemos que la traducción evidentemente correcta es de mes en mes. Leamos: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora sí, entonces podemos declarar con total confianza que el sábado será guardado por toda la eternidad. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Que la ley de Dios también deberá ser guardada por toda la eternidad, porque el sábado hace parte de la ley de Dios. Bastante claro. Pero luego también tenemos que entender que los días de luna nueva y las fiestas judías no deben ser guardadas, porque tampoco serán guardadas en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Es bastante claro. Por lo que vamos a guardar en el cielo nuevo y en la tierra nueva es la ley moral. ¿Cuánto más debemos guardarla aquí en la tierra? ¿Verdad, hermanos? Así que renovémonos a la imagen de Cristo. Recordemos que Cristo no violó ni un punto de la ley moral. Por tanto, abandonemos de una vez por todas al hombre animal y renovémonos al hombre espiritual. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué bello, hermanos. Dios nunca quiso, como es acusado frecuentemente por los ateos, esta cantidad de sacrificios de becerros, de carneros y de corderos, aunque por supuesto que Dios lo toleró con el objetivo de que el pueblo pudiera santificarse y pudiera
dejar de pecar. Sin embargo, nunca fue el plan de Dios que las personas asumieran todo lo que Él decía de una manera literal, sino que todo lo vieran con ojos espirituales. Dios nos creó a su imagen y semejanza para renovarnos a ser seres de justicia y santidad, es decir, seres obedientes a la ley de Dios, porque el ser humano caído está despojado de la ley y por eso actúa como un animal. Es un ser preso de sus instintos, esclavo de sus pasiones y deseos, que está dispuesto a todo por conseguirlos, sea mentir, sea robar, sea matar, está dispuesto a todo por lograr su objetivo pasional. Este es el hombre que está viciado y por eso es esclavo de los deseos de la carne. Entonces la fiesta de Luna Nueva no consiste ni en adorar la luna, ni en matar becerros cuando es el día de Luna Nueva, ni celebrar el tal Rosh Hodesh como hacen actualmente hoy en Israel, sino en que entiendas su significado espiritual, que es tu renovación espiritual, pasando de una mente carnal, esclavizada a los pecados, a una mente espiritual y liberada del mundo carnal y que ahora voluntariamente obedece la ley de Dios. Hermanos, por tanto, hemos probado de manera irrefutable que el versículo de Isaías capítulo 66 versículo 23 no nos lleva a adorar ninguna luna nueva ni a hacer rituales de luna nueva de ninguna manera. Y antes debemos entender que debemos presentarnos ante Dios en santidad, como seres ya renovados, porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva no vamos a estar en este ciclo en el que estamos aquí en la tierra, sino que ya debemos presentarnos ante Dios como seres completamente renovados que han logrado la perfección espiritual, es decir, que ahora son la imagen viva de Jesús. Como Él mismo dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así que, hermanos, es nuestro objetivo, es lo que debemos lograr y es hacia donde debemos llegar. Por último, nosotros también probamos que el apóstol Pablo ni se contradice ni se equivoca y que antes, como él habla en un sentido espiritual bastante alto, aquellos que no tienen discernimiento espiritual no pueden entender las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo que nadie os juzgue en días de luna nueva, en días de fiesta o sábados. Se está específicamente refiriendo a la parte ritualista de la ley, a la parte que tiene que ver con ritos y ceremonias que se hacían en el templo, específicamente con relación a fiestas que no hacen parte de la ley moral. Esto, por supuesto, no incluye al sábado santo, que es el cuarto mandamiento. Así que, hermanos, este sábado también es otro testimonio y otra prueba más de que hemos recibido el maná bendito del cielo, que nos revela la verdad del Evangelio y que nos muestra cómo los impíos están tan engañados al no reposar en el verdadero día de reposo que es en sábado. Pero nosotros podemos ver cada sábado la luz de la verdad que nos revela nuestro Padre eterno. Así que, hermanos, vamos todos juntos en un grupo, avanzando todos linealmente hacia la santidad, y que nadie se quede rezagado como la esposa de Lot, porque de repente se repite esa terrible historia en donde sale Lot con su familia y uno de sus integrantes se convierte en estatua de sal. Avancemos siempre sin mirar atrás, siempre hacia adelante, no sea que nos convirtamos también en estatuas de sal. Ni un paso atrás, hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Feliz Shabbat. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.